nos dice, indique en qué caso no se tiene un ejemplo de materia. Y para resolver esta pregunta, muchachos, ¿no? Nosotros necesitamos conocer el concepto de materia. Así que yo he puesto acá al costado, ¿no? El concepto de materia que debemos tener, ¿no? Recuerda que materia es todo aquello que existe, ocupa un lugar en el espacio, presenta una propiedad que es la masa, ¿no? Y también tiene otra propiedad que es el volumen. Entonces, de las 5 alternativas que nos dan, tiene que haber una que no cumpla con este concepto, una alternativa en donde nosotros no podamos apreciar la masa o el volumen en dicha manifestación. Entonces, sabiendo este concepto, como podrás darte cuenta en ese cuadro de línea roja, podemos notar que la materia es el fósforo, porque está determinado por una masa que tiene un valor de 2 kilogramos. El agua también es materia, porque está determinado por una masa de 0,01 gramos. La gasolina también es materia, porque está determinado por su volumen, que son de 50 litros. Y obviamente el alambre de cobre también es materia. Si bien es cierto, no está determinado con la masa ni con el volumen, sí está determinado con una longitud. Cumple con la A, cumple con la B, cumple con la C, cumple con la D, pero la alternativa E dice rayos ultravioleta. Nosotros sabemos que los rayos ultravioleta es una radiación que se manifiesta en forma de ondas, específicamente ondas transversales, ¿no? Y que obviamente cuando éstas se propagan, no presentan una masa, no presentan un volumen. Por lo tanto, lo que no tiene que ver con materia sería obviamente la alternativa E. Si se fijan ahí. ¿Está claro esta pregunta? ¿Está contemplándose entonces el concepto de materia para poder darle solución? Lenin, no es materia condensada, es la materia que tiene un volumen fijo, un volumen definido, Lenin. Pero gracias por tu pregunta. ¿Está bien esta pregunta de acá? Muy bien. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Gracias, Joshua. Gracias, Dream. Gracias, André. Vamos a pasar a la siguiente entonces. Gracias, Gabriel. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Tenemos una segunda pregunta, por favor. Le pido que puedan leer ustedes mismos, por favor. Nos dice qué proposiciones, ¿no? ¿Qué proposiciones, ¿no? Acerca o referidas a la materia son incorrectas, ¿no? Y dice la primera. Sus propiedades fundamentales son el volumen y la elasticidad. Las propiedades fundamentales de la materia son propiedades inherentes a toda materia. ¿Cómo les explico? Sin importar en qué estado se encuentre, sin importar cómo esté constituida, sin importar en qué estado físico lo puedas ver o en qué cantidad haya de esta materia, siempre tiene que haber estas propiedades. Siempre tienes que observar o medir estas propiedades. Y a eso se le llama propiedades fundamentales o inherentes. Las dos más importantes es que, sin importar qué manifestación tenga la materia, tú tienes que medir en ella, sin importar su cantidad, una masa, un volumen. Esas son propiedades fundamentales. Entonces, si nosotros pasamos a la solución, verás que la primera es falso, ¿no? Porque obviamente una propiedad fundamental es obviamente que tenga una masa y un volumen. La primera va a ser falso, muchachos. Entonces sería parte de nuestra respuesta, sería la primera incorrecta, ¿no? Vamos a ver la segunda. Dice que la materia, ¿no? Se puede convertir en energía. Y obviamente, muchachos, eso es verdadero. Vamos a ver acá, ¿no? Dice, la materia sí se puede convertir en energía bajo la teoría, la llamada relatividad, que es la teoría propuesta por Albert Einstein, en donde matemáticamente se demuestra que una energía se puede obtener, ¿no? Por una masa con la velocidad de la luz al cuadrado, ¿sí? Muy bien. Entonces, acá nos dice la materia dispersada, ¿no? Claro, a la energía, según la física, por si acaso, Diego, Andrés Sánchez, según la física, los físicos le llaman a la energía materia, ¿qué cosa? Dispersada, ¿ya? No te vayas a olvidar de eso, Andrés. Según los físicos, la energía es la materia dispersada. Entonces, la materia condensada se está dispersando por medio de esta ecuación que justamente
un científico físico la dio a conocer y se llama Albert Einstein. Por eso es verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver la tercera. Vean. La tercera proposición nos dice acá que el sonido es materia. Muy bien. ¿Qué es para nosotros el sonido? Físicamente un sonido es la propagación de una onda, o también le llaman perturbación. Una onda es una perturbación. Esta onda se forma con partículas, obviamente, del aire. Las partículas del aire vibran formando ondas y estas ondas se propagan entre ellas y así obviamente se transmite o se genera el sonido. Pero como te vuelvo, claro, la vibración del aire, Joshua, es la vibración del aire, ¿no? Delila nos dice, los rayos ultravioletas son materia. No, los rayos ultravioleta, al igual que la radiación infrarroja, no son materia, ¿no? Son formas de energía, son tipos de materia dispersada. Muy bien, entonces el sonido es producido por la vibración de las partículas. ¿Estamos? Entonces, más que materia, es un fenómeno físico. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero eso significa que el sonido no es materia, muchachos, no se vayan a confundir. Solamente es una manifestación de las partículas. Cuando vibran, generan ondas y eso se llama sonido. Por lo tanto, el sonido no es materia. El sonido es un fenómeno que generan las partículas al vibrar y al formar ondas o perturbaciones en el aire. Nosotros le llamamos sonido, o a veces le llamamos ruido, ¿estamos de acuerdo? A eso nosotros le llamamos. Por lo tanto, obviamente, la siguiente es falsa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, nuestra respuesta nos piden la incorrecta, ¿no? Sería obviamente la 1 y la 3. La alternativa sería la alternativa D. Muy bien, entonces, ¿está bien hasta acá? ¿Está bien fundamentada las proposiciones? ¿Ya? Para poder seguir otra pregunta. ¿Alguna duda con esta pregunta, por favor? Recuerden que cuando dice radiación ultravioleta, radiación infrarroja, luz, simplemente luz o luz visible, muchachos, o luz roja, o luz amarilla, o luz violeta, que es una de las radiaciones dentro de la luz visible, sigue siendo para nosotros energía, o desde el punto de vista físico, materia dispersada, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Si es que no hay ninguna duda hasta acá, ¿podemos continuar, por favor? Pues vamos a continuar con la siguiente pregunta, ¿ya? Muy bien, tomémonos un momento. A ver, dice acá, la materia dispersada no es materia. Lenin, como te vuelvo a repetir, para nosotros, ¿ya? La materia es aquella materia concentrada, materia que tiene masa y volumen. Para nosotros, desde el punto de vista químico, por favor, eso es materia. ¿Sí? Muy bien, entonces la materia dispersada nosotros lo conocemos como energía. Nosotros, si vamos a resolver una pregunta de química en el examen, nosotros le vamos a llamar a la materia que correctamente se le llama dispersada, simplemente le vamos a llamar energía. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Intensidad luminosa. ¿Qué es la intensidad luminosa? Muy bien, la intensidad luminosa, mi estimado Banner, significa que es una propiedad, obviamente, de una propiedad fundamental del sistema internacional, ¿no? La intensidad luminosa se mide en unidades llamado candela. Es una propiedad básica del sistema internacional. No es una propiedad fundamental de la materia, sino es una propiedad básica del sistema internacional. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver acá. Dice, indique las proposiciones o las alternativas que son correctas. Vamos a ver. Dice, la materia se conceptúa como aquella que ocupa un lugar en el espacio y posee masa. Como hemos visto en el concepto, obviamente es verdadero. ¿Sí? A ver, vamos a ver la primera. Ahí tenemos, ¿no? La primera es verdadero. La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. ¿Qué nos dice la segunda proposición, muchachos? Bueno, nos dice que la cantidad de materia se mide mediante su masa. Claro, una forma de medir la materia es conocer su cantidad que hay en su cuerpo. Por lo tanto, esa cantidad, muchachos, le llamamos masa. Masa, al igual que la intensidad luminosa, muchachos, también es una unidad básica del sistema internacional.
pero también es una unidad fundamental de la materia. Ten mucho cuidado. Unidad fundamental de la materia es lo que tiene todo tipo de materia. Unidad básica del sistema internacional son unidades que podemos encontrar en la mayoría de fenómenos que podemos nosotros observar. Son dos cosas muy distintas, por favor, ¿ya? Entonces, la materia tiene una magnitud básica del sistema internacional, que también es una propiedad fundamental de la misma, y es la cantidad de materia que se llama masa. Según el sistema internacional, se tiene que medir en kilogramos, ¿no? Ahí vemos la unidad y cómo se simboliza. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, Junior nos dice que también puede ser un cambio nuclear. No, claro, la materia también tiene un cambio nuclear. Eso lo hemos visto en la mañana. No hay ningún problema. Está muy bien tu participación. Bueno, Delila nos dice, disculpe, ¿qué es la fisión? Muy bien, la fisión nuclear es un proceso nuclear. Justamente su compañero Junior nos decía, ¿también es un cambio nuclear? Claro que sí. Un tipo de cambio nuclear, muchachos, es la llamada fisión nuclear. Es cuando un núcleo muy pesado, ¿no? Al ser bombardeado por una partícula, este núcleo se divide entre dos núcleos más ligeros, ¿verdad? Dos núcleos ligeros, y a eso nosotros le llamamos fisión, ¿sí? Libera grandes cantidades de energía y obviamente hay contaminantes muy peligrosos después de llevar a cabo una fisión. Una fisión se lleva a cabo en un reactor nuclear, ¿sí? Muy bien. Claro, expulsa una gran cantidad de energía. Los cambios nucleares expulsan grandes cantidades, mayores que un químico, mayores que un físico. Disculpen, nos dicen acá, ¿cuál es la diferencia entre el cambio físico y cambio químico? Muy bien, un cambio físico y químico es que los físicos se alteran en forma externa, en forma superficial, y se utilizan pequeñas cantidades de energía y generalmente son reversibles. Y los químicos es todo lo contrario, se utiliza más energía, pero menos que un nuclear, se altera la parte interna y generalmente son cambios permanentes. ¿Sí? Muy bien. En la fusión se crean otros elementos, por supuesto, tanto en la fusión como en la desintegración, como en el decaimiento, se generan otros compuestos. Muy bien. Entonces, vamos a ver la última proposición, por favor. ¿Sí? Nos dicen acá nosotros, ¿la materia se encuentra en constante transformación mediante cambios físicos y químicos? Sí, y también nucleares. Por lo tanto, es verdadero. No le vayas a poner falso porque no está negando, muchachos, no está negando, estamos de acuerdo, la existencia del otro cambio. Mejor entender, solamente está dando una afirmación que la materia puede cambiar, tanto física como química. Habiendo evaluado las tres proposiciones, chicos, por lo tanto, las tres son verdaderas, así que nuestra respuesta sería la alternativa D. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, Jeremy López nos dice el modelo vectorial del átomo. Bueno, Jeremy, un modelo vectorial, me imagino que no me imagino, está relacionado con el modelo actual del átomo. Esa es la teoría atómica actual. Debe ser un modelo a partir de matrices, ¿no? Que es obviamente que se va a utilizar teorías matemáticas para poder explicar la estructura del átomo. ¿Sí? Muy bien. Sofía nos dice, ¿qué es la ionización? Sofía, la ionización para nosotros es un proceso en donde un átomo neutro puede perder electrones o puede ganar electrones y este átomo adquiere una carga eléctrica. Si es positiva es catión, si es negativa es anión. Ahora, ¿eso es un cambio químico? Sí es químico. No es nuclear, no es físico, pero sí es químico. ¿Por qué, profesor? Tal vez ustedes dirán, cuando el oxígeno se ioniza, sigue siendo oxígeno. Sí, muchachos, pero al alterar la capa de valencia, cambia la identidad, obviamente, o cambia las propiedades del elemento. Es decir, un átomo neutro tiene un comportamiento diferente a un átomo ionizado, un átomo con carga eléctrica. A eso me refiero. Muy bien, Jeremy nos dice que es la deposición. La deposición es el cambio físico en donde la materia en estado gaseoso, en estado de vapor, pasa directamente a estado sólido. Así que es un cambio físico. La sublimación, muchachos, es todo lo contrario. Es de estado sólido a estado gaseoso directamente. ¿Ya? Muy bien, entonces esta pregunta es la de, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente.
La pregunta 4 nos dice, indique las proposiciones correctas. Nos dice, la materia es de naturaleza discontinua, es decir, no se puede dividir indefinidamente, y obviamente eso es verdadero. Habíamos estudiado nosotros en la mañana en la composición de la materia, o sea, cómo estudiamos la materia en su parte interna, que la materia sufre de cambios, sufre de transformaciones. No sé si se acuerdan esa diapositiva. Mecánicos, físicos, químicos y nucleares. Y mientras la materia pasa por esos cambios, en esas transformaciones, muchachos, la materia se va haciendo más pequeña, se va obteniendo partes más pequeñas, se va obteniendo identidades. ¿Estamos de acuerdo? Hasta llegar a la mínima porción que por la propia naturaleza tiene la materia. La materia por propia naturaleza, por su propio origen, tiene una mínima porción. ¿Estamos de acuerdo? Y a eso se le llama materia discontinua. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la primera alternativa, ¿no?, tiene que ser obviamente verdadera. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Como lo podemos apreciar. La segunda, la materia no tiene relación con la energía. La materia no tiene relación con la energía. Entonces, ¿qué significa que la materia no tiene relación con la energía? Significa que obviamente no se puede transformar, muchachos, y eso es correcto, eso no es correcto. La materia, ¿estamos de acuerdo? Bueno, su compañera Ángela nos pregunta, ¿dónde están esas preguntas? Señorita Ángela, lo que pasa es que yo estoy proponiendo 8 preguntas que ustedes no tienen, de alguna manera para repasar conceptos que ya hemos visto en la mañana, para de alguna manera ustedes se puedan adaptar. Recuerden que esta diapositiva se les va a pasar a sus respectivos, así que no se preocupen, por favor. Vamos a ver ahorita, después de estas 8 preguntas, vamos a ver las preguntas que sí están en su boletín, así que no se preocupen, por favor. Estas 2 diapositivas se les va a pasar. No sé si se ha entendido hasta ahí. ¿Sí? Muy bien, continuamos, por favor. Entonces, la proposición número 2 nos dice que la materia no tiene relación con la energía, y eso es falso. Otra vez mencionamos la teoría de la relatividad, y obviamente sabemos que gracias a esa fórmula propuesta por Albert Einstein, la materia sí se puede transformar en energía. ¿Sí? Muy bien, ¿qué dice la tercera? La tercera nos dice acá, muchachos, que la radiación infrarroja es materia. Muy bien, todo lo que tenga como palabra la radiación, ¿estamos de acuerdo?, no es considerado para nosotros materia, o si quieres llamarlo materia sustancial desde el punto de vista físico, o materia másica. No es para nosotros considerado materia. Por lo tanto, es falso para nosotros. Muy bien, como verás, la pregunta 4 es verdadera, la segunda es falso, la tercera es falso, y acá nos están preguntando las que son correctas. Y las que son correctas, obviamente, sería solo uno nada más. Y la alternativa sería la alternativa E. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Muy bien. Sigamos entonces. Si no hay ninguna duda hasta acá, por favor, para poder avanzar. ¿Ya? Vamos a, ya habíamos resuelto la pregunta número 4. Vamos a resolver la siguiente pregunta. Bueno, acá tenemos un conjunto de proposiciones que nos están pidiendo dar como, nos piden dar las correctas, cuáles son las correctas, ¿no? Y acá nos dice, por ejemplo, la gasolina es un compuesto formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. La segunda nos dice que el granito es una mezcla heterogénea. La tercera nos dice que el ozono es una mezcla homogénea de átomos y moléculas de oxígeno. Bueno, vamos a ver cuáles son las correctas, ¿ya? Ahora se me escucha bien. A ver, Sebastián, ¿se escucha bien ahora sí? Por favor, contéstame por el chat. Perfecto, entonces. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, Roque. María Fe, muchas gracias. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces vamos a ver. Vamos a continuar, ¿ya? Nos están pidiendo, chicos, darle la solución, cuáles son las proposiciones correctas. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver entonces, para avanzar con el tiempo. Muy bien. La primera entonces resulta ser falso. ¿Por qué?
Porque la gasolina, jóvenes, es una mezcla homogénea que en condiciones ambientales se encuentra en estado líquido. Si analizamos una muestra de gasolina, lo que vamos a encontrar son varias sustancias compuestas llamadas hidrocarburos que también están en estado líquido. Vamos a encontrar pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano, todas ellas mezcladas a nivel molecular, lo que resulta a simple vista una mezcla homogénea, ¿sí? Verdadero. Entonces la primera es falso porque obviamente acá no está diciendo que está formado por elementos, sino está formado por elementos, está formado por compuestos llamados hidrocarburos líquidos. La segunda nos decía que el granito es una mezcla heterogénea y por obvias razones eso es verdadero, muchachos. El granito es una porción de materia, es un tipo de materia que se ha analizado y obviamente contiene feldespato, que es un tipo de mineral, mica, que es otro tipo de mineral, cuarzo, que es otro tipo de mineral. Y se nota, porque cuando ustedes pueden apreciar un cuarzo, observan una roca de diferentes texturas, colores, y eso nos permite a nosotros demostrar que lo podemos diferenciar a simple vista. Y eso se llama mezcla heterogénea. ¿Que se encuentra en estado sólido? Claro que sí. Renzo, el granito es un tipo de roca que nosotros encontramos en la corteza terrestre, ¿estamos de acuerdo? Y esta roca, cuando la analizamos, llegamos a encontrar dentro de esta roca, ¿estamos de acuerdo? Minerales, ¿sí? Muy bien, perfecto. Bueno, está en el Minecraft, me imagino que sí, es el juego más antiguo, pero bueno, sigamos por favor. La tercera nos dice que el ozono es una mezcla homogénea, muchachos. El ozono no es una mezcla homogénea. El ozono es una sustancia considerada sustancia elemental o sustancia simple, pero es muy importante que sepan que esta sustancia elemental tiene moléculas y estas moléculas están formadas por átomos iguales. María Fe nos pregunta, muchachos, ¿cuándo es una mezcla heterogénea? María Fe, una mezcla heterogénea es cuando tú reúnes, mezclas dos sustancias físicamente nada más, sin generar una reacción, y puedes diferenciar las sustancias que tú has reunido. Por ejemplo, María Fe, tú puedes unir una cantidad de agua, una cantidad de aceite, y por más que lo agites en una botella cerrada, el agua y el aceite lo vas a poder diferenciar a simple vista. Ahí tú has formado una mezcla heterogénea. No sé si me dejo entender hasta ahí. Otro ejemplo, María Fe, para que se entienda mejor, es cuando tú unes agua con tierra. Lo mezclas, y la tierra, como es sólida y tiene mucha densidad, va a separarse del agua y se va a notar dos fases. Entonces, ese es otro ejemplo de que has formado una mezcla. A simple vista, Sebastián, claro que sí, a simple vista puedes notar que hay dos o más fases dentro de una mezcla heterogénea. ¿Sí? Muy bien. La homogénea, Yadira, muy bien. La homogénea, que es igualito, tú mínimamente, Yadira, tienes que tener dos sustancias, ¿ok? Unirlas físicamente sin generar una reacción química. Pero cuando estas se reúnen, se reparten, se disuelven finamente, tan finamente que se reparten a nivel atómico o a nivel molecular, dependiendo de qué sustancias estés uniendo tú, Yadira. Cuando se logra este reparto, ¿sí? Claro, Jackie, como el agua y la sal. El agua y la sal se van a repartir a nivel molecular y a nivel de iones. Y esas partículas no se pueden apreciar a simple vista. Por lo tanto, cuando se disuelve la sal en el agua, se va a notar una mezcla homogénea. Jeremy nos pregunta, ¿cómo podríamos separar el agua y el aceite? Muy bien, Jeremy. Como el agua y el aceite es una mezcla heterogénea, hay un método físico que se llama decantación. La decantación nos va a permitir separar el agua y el aceite. Agua y azúcar es una mezcla homogénea. ¿Cómo puedes separar el agua y el azúcar? Si tal vez esa es tu pregunta, Jackie, es que obviamente podríamos utilizar la llamada destilación. O sea, evaporar todo el agua y el azúcar se va a concentrar en el recipiente. ¿Qué es una mezcla polisófica? Bueno, Sebastián, polisófica no hay. Debe ser polifásica, tal vez. Polifásica es una mezcla que tiene varias fases. Dos o más fases. Eso se le llama mezcla polifásica. Gerson nos pregunta, ¿el agua de lluvia es una mezcla o un elemento? Gerson, el agua de lluvia es una mezcla. Es considerada ya una mezcla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Quiero fundamentarte por qué. El agua de lluvia no solamente tiene H2O, sino ligeramente el agua se ha combinado con el CO2 que hay en el aire
y ha formado ácido carbónico, y este ácido carbónico está mezclado en el agua de lluvia. Así que estamos viendo una mezcla homogénea. Cuando precipita, observamos mezcla homogénea. Por favor, Jefferson, no lo confundas con lluvia ácida, ya que la lluvia ácida tiene otros ácidos mucho más fuertes que el ácido carbónico. ¿Qué más? Aguilar nos dice, ¿cuál es la diferencia entre mezcla o sustancia? Bueno, Aguilar, en la mañana vimos que una sustancia es un tipo de materia que está constituida por un solo tipo de átomos o está constituida por un solo tipo de moléculas. Y la mezcla, Gabriel, es otro tipo de materia, es materia, pero es otro tipo, porque está formada por varios átomos de elementos diferentes, o está formada por varias moléculas de elementos de sustancias diferentes, o puede tener átomos o moléculas diferentes. Eso es una mezcla. ¿Sí? Muy bien. ¿El agua y arena es heterogénea? Por supuesto, Sebastián, el agua y la arena es heterogénea. Por ejemplo, ustedes no han de niños, por ejemplo, ¿no? Yo les cuestiono, ¿no? Yo, por ejemplo, de niño me iba a la playa Ancón, porque vivo en el cono norte, ¿no? Así que jugaba, obviamente, cuando estaba en la playa con la arena, agarraba mi botella, juntaba agua, pero siempre, aparte de captar agua, también captaba un poco de arena. Y yo notaba que la arena siempre se iba al fondo y el agua como que se volvía transparente un poco. Y ahí notaba que la arena que estaba en el fondo era una fase y el agua era otra fase. Y ahí teníamos una mezcla heterogénea. Muy bien, volviendo a la pregunta entonces, tenemos acá que la primera es falso, la segunda es verdadero y la tercera es falso. Nos preguntan acá, ¿no? ¿Cuál es la alternativa correcta, no? ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a ver. Y la alternativa correcta, como tú observarás, es la letra B. Pregunta 6. Nos dice, identifique, ¿no? Acá dice bien claro, identifique como sustancias o mezclas cada una de las siguientes especies. Indique como respuesta el número de sustancias y mezclas respectivamente. Muy bien. La primera es una fórmula química, está formada por dos elementos, ¿no? Hidrógeno y oxígeno, ¿no? Permíteme poder... acá está, mira, acá está. Si pueden observar, ahí está. Esa es nuestra primera muestra. Es una fórmula química que tiene átomos de dos elementos diferentes y las fórmulas químicas de elementos diferentes, muchachos, representan a una sustancia pura de tipo compuesta. Como podrán observar, en la segunda muestra tenemos la gasolina y habíamos hablado previamente, muchachos, de la gasolina. Es una mezcla homogénea, mezcla entonces, ¿sí? Tiene varios hidrocarburos. Homogénea que no se puede diferenciar, no se olviden. Muy bien, el gas doméstico, muchachos, el gas doméstico está considerándose como gas doméstico a una sustancia llamada propano, pero mezclada con otra sustancia gaseosa llamada metano. ¿Por qué el gas doméstico es una mezcla de estas dos sustancias que también están en estado gaseoso? Porque lo que pasa es que el propano, es un gas incoloro, no tiene olor. Entonces, ponte que tienes un balón de gas cuya válvula se ha obstruido, por ejemplo, entonces está saliendo el llamado propano. Como es un gas que no tiene olor, no vas a poderlo percibir. Por eso el gas doméstico tiene una parte, otro gas mezclado llamado mercaptano. Y ese olor desagradable que sentimos del gas cuando se escapa por un orificio o cuando la válvula se ha obstruido es lo que percibimos. Y ahí podemos relacionar fácilmente que el propano o el gas de uso doméstico se está escapando por la válvula que se ha obstruido, ¿no? Muy bien, entonces, para nosotros el gas doméstico también es una mezcla homogénea. Toda sustancia, recuerden, toda sustancia que esté formada por mezclas homogéneas, ¿no? Por gases, van a ser siempre mezclas de una sola fase, ¿sí? Sofía nos pregunta, profesor, para responder esas preguntas tenemos que saber los elementos del cual está compuesto, tenemos que memorizarlo. Bueno, Sofía, yo creo que mientras más comiences a indagar o a investigar ejemplos de sustancia, te vas a familiarizar con sustancias que casi siempre preguntan en uno, ¿no? Uno y siempre pregunta qué es un propano, qué es una sal, qué es agua, qué es cloruro de sodio, ¿no? Sustancias que observamos en nuestra vida diaria y que interactuamos en nuestra vida diaria, ¿no? Por eso
no te pido tanto que te lo grabes, sino que te familiarices debido a la regularidad o a que constantemente lo vas a escuchar, ¿estamos de acuerdo? Vas a poder tú adaptarte o acostumbrarte a esos términos. Es acostumbrarse a los términos nada más, muchachos, mientras indaguen, investiguen más de química, van a poder acostumbrarse a escuchar estos términos, ¿sí? Es como cuando hacen un deporte nuevo, ¿no? Comienzan a conocer las reglas, comienzan a jugar con las reglas y a medida que participan de ese juego, de ese deporte varias veces, ya por inercia se acuerdan de esos términos, de las reglas, de las posiciones, ¿no? De las faltas. Igualito es cuando ustedes estudian una materia. A medida que lo estudian recurrentemente, a diario, con frecuencia, ¿no? La información que van repitiendo, se va grabando en su memoria de largo plazo, ¿sí? Muy bien, Delile nos dice que, Jackie nos dice que es inflamable. Muy bien, Jackie. Inflamable significa una sustancia que tiene la capacidad de arder o de reaccionar rápidamente en presencia de una fuente de calor o a una determinada temperatura. Eso se llama inflamable. Por ejemplo, la gasolina es inflamable porque a una temperatura aproximadamente a partir de 70 grados Celsius, la gasolina comienza a quemarse, a generar ignición. Delila nos dice, profesor dijo que toda sustancia homogénea, ¿a qué se refería? No, Delila, yo dije que una sustancia puede ser un elemento o un compuesto. Una mezcla es otra cosa. Puede ser una mezcla homogénea o heterogénea. Las mezclas son las que pueden ser homogéneas o heterogéneas. Las sustancias pueden ser simples o compuestas. Yadira nos dice, ¿por qué es inflamable el gas? Muy bien, bueno, como observarás, el gas a cierta temperatura o cuando está cerca de una fuente de calor comienza a quemarse, comienza a generar una reacción química llamada combustión, Yadira, ¿no? Por eso cuando ustedes van en la cocina tienen un interruptor que genera una descarga eléctrica. Esa es la fuente de energía o de calor que necesita el gas, muy poquita como verás, porque solamente necesita descargas pequeñas para que se encienda el gas. Como te das cuenta, por eso el gas es inflamable, ¿no? O cuando encienden un cerillo nada más, el calor que emite ese cerillo encendido es suficiente para poder generar la ignición. Espero que haya quedado claro entonces que inflamable es una sustancia, en este caso el gas, que al estar cerca de una fuente de calor o de cierta temperatura, comienza a generar ignición. Por eso se le llama inflamable. Nos dice Delila, ¿qué significa agua pura o ozono? No, lo que yo dije que una sustancia, como te vuelvo a repetir, Delila, puede ser una sustancia elemental o compuesta. Ahora, cuando dicen que la sustancia es homogénea, se refiere a que una sustancia se representa por un cuerpo y como está formado de un mismo tipo de partículas, presenta una homogeneidad, pero no le puede llamar mezcla homogénea. O sea, las sustancias presentan una homogeneidad porque están formadas por un mismo tipo. ¿Qué sería el agua regia? Nos dicen acá. El agua regia es la mezcla homogénea de ácido nítrico y ácido clorhídrico en la proporción de 3:1, pero es una mezcla homogénea porque está formada por esos dos tipos de ácido químico. Jeremy nos dice, ¿qué es la alotropía? La alotropía, si analizamos la palabra alotropía, chicos, alo significa otro, tropía significa forma. Significa que los átomos de un elemento tienen distintas formas de organizarse en estado sólido y en un mismo estado generan distintas características. Por ejemplo, Jeremy, el carbono tiene una forma de ordenarse cúbica y cuando se ordena de forma cúbica genera propiedades llamadas diamante. Pero también los átomos de carbono tienen otra forma de organizarse llamado hexagonal y cuando se ordenan de forma hexagonal le llamamos grafito. A eso se le llama alotropía. Y las alotropías son ejemplos de sustancias elementales. Euler nos dice, las sustancias se forman a partir de la reacción química de los compuestos. Los compuestos se forman, las sustancias compuestas se forman a partir de reacciones químicas. Las sustancias compuestas se originan a partir de reacciones químicas. Y también las sustancias compuestas se descomponen por medio de reacciones químicas. Por ejemplo, oxidación. Un metal con oxígeno produce una reacción química y genera un compuesto llamado óxido básico. Separación. El agua, al pasar una reacción llamada electrólisis, se separa en hidrógeno y oxígeno. Andrés nos dice,
otra forma en la que se presenta un compuesto, otra forma en la que se presenta un compuesto alótropo. No, los compuestos no tienen alotropía, André. ¿Quiénes tienen alotropía? Las sustancias simples, las sustancias elementales, ellos tienen alotropía. No, los compuestos no tienen alotropía, no te preocupes. Daniel nos dice, una sustancia es la unión de elementos y la mezcla es la unión de sustancias. Por supuesto, Daniel, muy bien, bien dicho, bien razonado. Una sustancia compuesta, eso sí, Daniel, hay que especificar, una sustancia compuesta es la unión de elementos, pueden ser el mismo elemento o varios elementos. La compuesta tiene que ser de elementos diferentes, ¿sí? Y la mezcla es la unión de sustancias. Muy bien, como verás acá en esta pregunta hay 3 sustancias puras y 2 mezclas, así que la alternativa viene a ser la letra A. Pregunta número 7. ¿Qué nos dice la pregunta número 7? Nos dice, los estados sólido y líquido son también conocidos como estado condensado de la materia. Los líquidos y gases, en la segunda proposición, son considerados fluidos debido a que presentan una rigidez ante la deformación. Tercero, nos dice, los gases son compresibles. Vamos a ver las respuestas, ¿ya? Para poder avanzar. Muy bien, la primera, verdadero. Sí son estados condensados porque el estado sólido y el estado líquido o sólido, depende de lo que diga, tiene un volumen fijo, constante, que no cambia. Por eso se le llama materia condensada. La segunda es falso, jóvenes, porque un fluido, muchachos, un fluido es un cuerpo que se adapta a la forma del recipiente que lo contiene. Y a eso se le llama fluido, los que son capaces de adaptarse. Tercero, los gases, dice acá, ¿son compresibles? Claro que sí. Los gases son partículas que están muy lejanas unas a otras, por lo tanto, nosotros aplicando una fuerza externa podemos acercar esas distancias, disminuir las distancias y así el volumen de un gas se va a comprimir. Así que el gas es un fluido comprensible. Por lo tanto, la tercera es verdadera. Así que para esta pregunta número 7, la respuesta sería obviamente la primera verdadero, la segunda falso y la tercera verdadero. Vamos con algunas preguntas, ¿no? Nos dicen acá, por favor, que el agua pura no es una mezcla. Tienes toda la razón, Yanela. El agua pura no es una mezcla, el agua pura es una sustancia. El agua destilada es una mezcla homogénea. No, Dream. El agua destilada para nosotros es obviamente una sustancia pura. Es considerada para nosotros una sustancia pura. Nos dicen, ¿qué es el punto de ebullición? ¿Cómo se reconoce el volumen? El punto de ebullición es una temperatura donde el estado líquido, todo el estado líquido cambia de estado a gaseoso. Eso es el punto de ebullición, a una sola temperatura y manteniendo una temperatura externa constante. Ahora, ¿cómo se reconoce el volumen? Bueno, el volumen se reconoce porque la materia ocupa un espacio y este volumen se mide en metros cúbicos según el sistema internacional. Otra pregunta de Fabiola nos dice, ¿a qué se refiere con compresible? Fabiola, compresible se refiere a que un cuerpo puede disminuir su volumen sin cambiar su masa. Yo puedo aplicar una fuerza externa, una presión y reducir el volumen del cuerpo. Cuando logro reducir su volumen conservando su masa, a eso le llamo cuerpo compresible. Los sólidos no son compresibles, los líquidos no son compresibles, los gases sí son compresibles. Y eso nos dice, el gas también se adapta a su contenedor. Claro, el gas se adapta al contenedor, por eso se llama fluido. Todo fluido se adapta al contenedor o al recipiente que lo contiene. Jefferson nos dice, ¿el diamante es una mezcla? No, Jefferson. El diamante solo contiene átomos ordenados en forma cúbica y como solo tiene carbonos de una misma especie, es un elemento. Guaman Delgado nos dice, diferencia entre sustancia, solución y compuesto. Una sustancia, ¿no? Es una sustancia que está formada por un solo tipo de átomos o un solo tipo de moléculas. Solución es una mezcla homogénea de una sola fase, donde hay dos o más sustancias repartidas a nivel molecular no atómico. Y compuesto es una sustancia que tiene átomos de una misma especie o de una misma sustancia. ¿El gas sería un fluido pero compresible? Sí, Nicolás, el gas sería un fluido compresible. El agua no es compresible, la fuerza de un agujero negro no lo comprimiría. Bueno, lo que pasa es que no hemos experimentado esa relación o esa experiencia, Andreu, así que sería ilógico. Nosotros solamente hay que considerar que el agua a estas condiciones ordinarias de presión y temperatura no se puede comprimir.
Así que hay que aceptar que bajo estas condiciones de la naturaleza ordinarias, que se encuentran en condiciones ambientales, no se comprime. ¿La lava es un líquido? Sí, Roque, la lava es un líquido, es la roca en estado líquido. Del hilo dice, el agua pura y ozono es mezcla. El agua pura y el ozono, los dos mezclados, o por cada uno no. El agua pura no es mezcla, el ozono no es mezcla, son sustancias puras. El alcohol en gel, ¿en qué estado está? Bueno, el alcohol en gel obviamente es un estado intermedio. El gel viene a ser, como se dice, un estado disperso llamado coloide. Así que es una mezcla heterogénea, es un estado coloidal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿De qué está hecho la lava? La lava es la roca en estado líquido que está a altas temperaturas, Gabriel. El alcohol yodado es una mezcla compuesto. El alcohol yodado es una mezcla homogénea, Sebastián. Muy bien, muchachos. Después de esta pregunta, acá vamos a resolver otras preguntas que están ahí, ¿no? Por ejemplo, acá está la pregunta donde nos dice, esto sí está en su boletín, ahí está, como se pueden fijar, ¿no? Dice ahí, ¿el agua potable es sustancia o mezcla? Explique. Muy bien, vamos a explicar acá, ¿sí? Acá. Muy bien. Vamos a poner, el agua potable es una mezcla homogénea. ¿Estamos de acuerdo? Está constituida agua y cloro y algunos minerales. Es apta para el consumo humano. Y ahí está nuestra respuesta, ¿no? El agua potable es una mezcla homogénea, está constituida por agua, cloro, algunos minerales y es apta para el consumo humano, ¿no? O por obvias razones, muchachos, no podemos nosotros diferenciar a simple vista, ¿no? Estos componentes que tiene el agua potable, ¿sí? Muy bien. En la siguiente nos dice, muchachos, en la siguiente nos dice, escriba 3 ejemplos de materia de los siguientes estados de agregación. Muy bien. Nos pide 3 ejemplos en estado sólido. No sé, a ver si me pueden ayudar ahí en el chat, por favor. Muy bien, el hielo, perfecto. Otro ejemplo, el oro, perfecto, el oro. Otro ejemplo para acabar, la mesa, por supuesto, la mesa, muy bien. Vamos acá ahora, a ver, en estado líquido, por favor. A ver, en estado líquido. El agua, muy bien, el agua. Otro ejemplo, el alcohol, perfecto, muy bien, excelente. El mercurio, lo máximo, muchachos. A ver, en estado gaseoso, por favor, ayúdenme en estado gaseoso, a ver. El nitrógeno, perfecto, el nitrógeno. A ver, permíteme. El nitrógeno, muy bien, excelente. Por ahí me dijeron el argón, muy bien, el argón, perfecto. El CO2 o el dióxido de carbono, ¿no? El CO2, o también conocido como dióxido de carbono, ¿no? Ahí está, el CO2 o dióxido de carbono. Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por su participación. Así me gusta que participen, por favor, porque sí, de esa manera, obviamente, me dan fe, obviamente, que están entendiendo. ¿Sí? Muy bien. ¿Está bien hasta acá? Hay muchos más ejemplos, obviamente, ¿sí? Y está perfecto. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver. Otro, a ver, vamos a ver la otra diapositiva, por favor. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué nos dice en esta pregunta número 3? A ver, dice, acá hay algunas preguntas antes de continuar. Las nubes están en estado gaseoso. Las nubes es un aerosol. No está en estado gaseoso, es un aerosol. Así que las nubes no es en estado gaseoso, está en un estado coloidal, un aerosol. Cuando hierves un huevo, ¿qué fenómeno es? Cuando hierves un huevo es un fenómeno químico, Jeremy. Muy bien, a ver. La salmuera congelada, ¿qué es?
La salmuera congelada simplemente sigue siendo una mezcla, solo que está en estado sólido nada más. El aerosol, muchachos, es una mezcla heterogénea. Un gel, un aerosol, son tipos de coloides y los coloides son considerados mezcla heterogénea, Fabiola. Luis Loyola, la gaseosa para nosotros es considerada una mezcla homogénea, muchachos. La lejía es mezcla o un compuesto. La lejía es una mezcla. El compuesto de la lejía es el hipoclorito de sodio. La erupción de un volcán, ¿qué fenómeno es? La erupción de un volcán vendría a ser obviamente un fenómeno físico, un fenómeno natural, ¿no? Porque se está liberando gases de distintas componentes. Se libera gases, mezcla de gases. Es un fenómeno físico, un fenómeno natural, la erupción de un volcán. ¿En qué estado está la salmuera? La salmuera generalmente se le considera en estado líquido porque se ha obtenido mezclando agua con sal. ¿La alpaca es una sustancia compuesta? No, la alpaca tiene varias excepciones. La excepción a la cual creo que te hace referencia, Daniel, es una aleación de metales. Por lo tanto, las aleaciones son mezclas homogéneas en estado sólido. Físico-químico, Jordan, ¿a qué te refieres con físico-químico? Destilación, destilación o volatilización, cristalización. ¿Qué tiene que ver? Muchachos, destilación, volatilización, cristalización son fenómenos físicos, son métodos de separación. Es físico, es un método físico de separación, considerado cambios o métodos físicos de separación del hilo. Muy bien, muchachos. A ver, vamos a ver acá. Dice, escriba dos diferencias entre sustancias simples y compuestas. A ver, dígame. En sustancias simples, por favor, necesito su ayuda, muchachos. Muchachos, necesito su ayuda acá. ¿Qué es una sustancia simple? A ver, una sustancia simple. A ver, dice Sebastián, está formado por átomos de un mismo elemento. Perfecto, vamos a poner acá, formado por átomos, y voy a completarlo acá yo, Sebastián, no sé si te parece, moléculas de un mismo elemento. Muy bien, moléculas de un mismo elemento. No sé si lo puedo completar así, ¿ya? De un mismo elemento. Átomos o moléculas, pero de un mismo elemento. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? A ver, otra diferencia, a ver. No, estamos en sustancia simple, a ver, sustancia simple. No se puede descomponer químicamente. Muy bien, no se puede descomponer por cambios químicos. Muy bien, no se puede descomponer con cambios químicos. Muy buen aporte, muy buen aporte. No se puede descomponer por cambios químicos. Muy bien, muy bien. Ahí está, dos características de una sustancia simple. Está formado por átomos iguales o por moléculas de un mismo elemento. Y no se puede componer por cambios químicos. A ver, sustancia compuesta, a ver, ¿qué pondríamos? A ver, empezamos por ahí. Formados, a ver, dime, formados por átomos de elementos distintos, ¿no? Siempre van a ser diferentes. Yo no, muchachos, formados por átomos de elementos distintos. Claro, Gilma, resulta de la combinación de dos o más elementos diferentes. Claro que sí. Ah, obviamente podemos poner acá también los compuestos se descomponen por cambios químicos, claro que sí, por cambios químicos, ¿no? ¿En qué se descomponen? En sus elementos, ¿no? En sus elementos, ahí está, en sus elementos, ¿no? Un ejemplo, la electrólisis, ahí está, la electrólisis. ¿Cuál es la electrólisis? La H2O, ¿no? Ahí está. Y se descompone obviamente en hidrógeno más oxígeno. Ahí está, mira, ¿ves? ¿Ves esa reacción? ¿Ven esa reacción, muchachos? Ahí está, mira, ¿ves? Eso es una electrólisis. Ahí está, ¿no? Muy bien, ya resolvimos la pregunta número 3. ¿Sí? Excelente, muchachos. Ustedes sí saben muy bien, están muy bien, tienen conceptos muy claros, me alegra mucho. Vamos a avanzar, ¿verdad? Muy bien, vamos a avanzar, por favor.
Muy bien, vamos a ver acá, a ver, ¿qué nos dice? Dice, ¿cuál es la principal diferencia entre una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea? Explique. A ver, muchachos, necesito sus ideas. A ver, ¿cuál es la diferencia entre una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea? A ver, ¿ustedes han escuchado? Recuerda que ustedes me han consultado acá, por el chat. Sí, la viscosidad sí es intensiva. Muy bien, claro. Vamos a colocar eso ahí. Muy bien. Vamos a poner la mezcla, vamos a poner la mezcla homogénea. Pregunta, ¿saben con qué otro nombre se llama la mezcla homogénea? Empieza con S, solución. Ahí está, solución, ¿no? Presenta una sola fase. No se puede distinguir a simple vista. Ahí está, no se puede distinguir a simple vista. Ahí está. Las sustancias se han disuelto a nivel molecular. Y las mezclas, vamos a poner acá, heterogéneas, presentan dos o más fases, ¿no? Y se pueden diferenciar. Ahí está. Y las podemos llamar suspensiones o coloides. ¿Qué les parece esa diferencia? A ver, vamos a ver acá. A ver. Ahí está. A ver qué dice. La mezcla homogénea, también llamada solución, presenta una sola fase. No se puede distinguir a simple vista. Las sustancias se han disuelto. Disuelto significa repartirse, mezclarse. ¿A qué nivel? A nivel molecular, a nivel atómico. Por eso no se pueden ver. Y las mezclas heterogéneas presentan dos o más fases, ¿no? Es decir, sí lo puedes diferenciar a simple vista, ¿no? Y también se les puede llamar suspensiones y coloides, ¿no? Andrea nos dice, la mezcla heterogénea no se combina. Primero, Andrea, que no puedes utilizar combinación para una mezcla. No existen las mezclas, no existe combinación en mezcla. Solo es unión de dos o más sustancias, ¿ok? Y no hay combinación ni en una mezcla homogénea ni en una mezcla heterogénea. Combinación hay en un cambio químico. Llevar nos dije, ¿la heterogénea tiene más de una fase? Por supuesto. María Fe nos dice, la heterogénea se distingue a simple vista y presentan dos cuerpos. Dos cuerpos no, María Fe. Dos fases, dos o más fases. Pero está muy bien tu participación, ¿no? León nos dice una misma base o fase. Fase creo que es, ¿no? Ahí está. Muy bien. Como su ejemplo, ¿no? La masa y la ensalada, ¿no? La masa y la ensalada. La ensalada es heterogénea. La masa es homogénea. Claro que sí, la masa, claro. Muy bien. ¿La homogénea es igual a heterogénea? ¿Diferente o me equivoco? La homogénea es igual a heterogénea. Una mezcla homogénea es la unión de varias sustancias que no se pueden diferenciar. La heterogénea también es la unión de varias sustancias que sí se pueden diferenciar. Los dos son mezclas de vida. Joker nos dice, ¿a qué se refiere con fase, profe? Muy bien, a ver, Joker, ¿cómo te explico qué es una fase? Joker, tú has observado, imagínate un recipiente, Joker, que tenga agua y aceite, ¿sí? Todo el agua conforma una fase. Todo el aceite conforma otra fase. Entonces, ¿qué viene a ser una fase? Una fase viene a ser la porción de un cuerpo que obviamente está debidamente limitado, ¿no? Eso se llama fase. El agua y el aceite tendrían dos fases, Joker. Es más, si tú mezclas agua, aceite y mercurio, tendrían tres fases, Joker. Espero que se entienda que la fase viene a ser la porción limitada de un cuerpo que está dentro de un sistema o formando parte de un sistema. Claro, fase también es una porción de materia. Lila nos dice, ¿qué es homogénea y heterogénea y diferencia? Lila, una
mezcla homogénea, una mezcla heterogénea, son materias que se han generado por la unión de dos o más sustancias, solo que en una de ellas no puedes diferenciar las sustancias que se han unido, como el agua y el azúcar. Y en la heterogénea sí puedes diferenciar las sustancias que se han unido, como el agua y el aceite. ¿Se entiende? Las dos son mezclas, unión de dos o más sustancias. En una sí la puedes diferenciar, en otra no se puede diferenciar. ¿El acero es homogéneo? Claro que sí, Joshua. El acero es un tipo de aleación. Todas las aleaciones son soluciones, mezclas homogéneas, mezclas. ¿Ya? Muy bien. Vamos con las 5, muchachos. Vamos con las 5, por favor. Igual que el bronce, Sebastián. Claro que sí, el bronce también. A ver, vamos con las 5. A ver, ¿qué nos dice? Explique la principal diferencia entre propiedad extensiva e intensiva. Muy bien. A ver, acá, por favor, ayúdenme. A ver, extensiva e intensiva, ¿qué dice? A ver, dice, propiedades extensivas son aditivas y dependen de la masa. Muy bien, propiedad intensiva no depende de la masa del sistema, como la temperatura, la presión, por supuesto. Extensivas acá dependen de la masa y son aditivas. Muy bien, intensivas no dependen de la masa del sistema, como la presión, la temperatura, la densidad. Perfecto, muchachos. Muy bien, muy bien. Lo máximo con ustedes. Uno depende de la masa y el otro no. Por supuesto, uno depende de la masa y el otro no. ¿Toda química es intensiva? Claro que sí, Nicolás, toda química es intensiva. ¿Los coloides tienen varios significados? No, hay varios tipos de coloides. Los coloides pueden ser geles, pueden ser ungüentos, pueden ser aerosoles, espumas. Hay varios tipos de sistema coloidal. Y eso lo vamos a ver en sistemas dispersos, no te preocupes. Muy bien, entonces vamos a poner acá, propiedad, a ver, propiedad intensiva. Depende de la masa, acá, de la masa, es aditiva o agregativa. Ahí está. ¿Qué más? Toda propiedad, ¿no? Vamos a poner toda propiedad. Ahí está. Química es intensiva. Ahí está. Es intensiva. Ah, y no te olvides esto. Y el cociente de dos propiedades extensivas se convierte en intensiva. No te vayas olvidando eso, por favor, como la densidad. ¿Sí? Muy bien. Y las propiedades extensivas, chicos, son aditivas. No depende de la masa, no es aditiva o agregativa. Toda propiedad química es intensiva y el cociente de propiedades se convierte en intensiva. Las propiedades intensivas son aditivas y dependen de la masa. Depende de la masa. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es aditiva? Me dice. Aditiva significa que al aumentar la masa de un cuerpo, esta propiedad extensiva va a aumentar en proporción al aumento de la masa. Por ejemplo, ¿no? Ahora que estamos en cuarentena, muchachos, no hacemos ejercicio, estamos generalmente en casa, nos da un poco de ansiedad y comenzamos a comer lo que hay en la refri, entonces nuestra masa va a aumentar. Y eso se nota porque el volumen va a aumentar de nuestro cuerpo, ¿no? La ropa no nos va a quedar, o el jean nos va a quedar un poco ajustado, el polo nos va a quedar un poco ajustado, ¿no? Entonces, eso significa aditiva, que se puede sumar, que es agregativa. ¿Me dejó entender? ¿La temperatura es intensiva? Claro que sí, la temperatura es intensiva. No depende de la masa. ¿Cómo te explico? A ver. Imagínate que tienes 1 litro de agua y tienes medio litro de agua en dos recipientes diferentes. Y en ambos recipientes hay diferente masa. Sin embargo, ambos volúmenes de agua donde hay masa diferente pueden estar a la misma temperatura. Eso significa que al tener diferente masa pueden tener la misma temperatura. Entonces la temperatura es intensiva porque no depende de la masa del agua en los recipientes. Muy bien, muchachos, entonces hasta acá está bien. Ambas propiedades dependen de la masa. Muchachos, las extensivas no dependen de la masa. Vamos a poner acá. A ver, lo voy a corregir ya. Vamos a corregir acá.
No depende de la masa. No depende. Ahí está. Ahí está. Profesor, ¿qué son los cocientes de dos propiedades extensivas se convierten en intensiva? Alexandra, a ver, no sé si te acuerdas de la densidad. La densidad es igual a la masa sobre el volumen. Cuando la masa y el volumen se divide, el cociente se llama densidad. A eso me refiero. Cuando tú divides, Alexandra, dos propiedades extensivas, el resultado de dividir dos propiedades extensivas se vuelve intensivo. En este caso es la densidad. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver la siguiente, por favor, ¿ya? Muy bien, acá es para marcar, muchachos. A ver, vamos a ver. ¿Sí? A ver, sustancia compuesta. ¿Qué sabemos de una sustancia compuesta? Que está formado por átomos de elementos diferentes, ¿sí o no? ¿Sí? Muy bien, ¿con cuál sería? ¿Con la A, con la B o con la C? La 1 en romanos con la C. Muy bien. La 1 en romanos con la C. Vamos a ver. ¿Sí? A ver. Ahí está. A ver acá. Disculparán el pulso. Ahí está. ¿Qué más? La mezcla, ¿qué podemos hacer la mezcla? ¿Que tiene un solo elemento o varias sustancias reunidas? Varias sustancias reunidas, bien dicho, varias sustancias reunidas. Vamos a ver acá. Ahí está. Y obviamente una sustancia siempre tiene que ser la que tiene un solo elemento, ¿no? Muy bien. Entonces, muchachos, sería la 1 con la C, la 2 con la letra A y la 3 con la letra, obviamente, B, ¿no? ¿Cuál sería la clave? La clave es la letra C, bien dicho. La C de cachimbo. Bien dicho, muchachos, bien dicho. Vamos a ver la siguiente, ¿ya? A ver, la siguiente. Espérenme leer por el menos. A ver, dice, de la siguiente lista, ¿cuáles son sus sustancias compuestas? Muy bien. El agua es una sustancia compuesta. ¿Ya? Vamos a poner acá. Ahí está. Sustancia compuesta. ¿Qué más? El grafito, sustancia simple, porque está hecho solo de carbono. El aire, mezcla homogénea. ¿Sí? Muy bien, ahí está nuestra respuesta. A ver, ¿cuál es la clave? Muy bien, la clave es la A. Muy bien, la clave es la letra A. Perfecto. Muy bien. ¿Entendió hasta acá? ¿Está claro, muchachos? Muy bien, ¿podemos continuar? Perfecto, vamos a continuar entonces. La 8 la D, mira, uno ya se están adelantando, dice, la 8 es la letra D, dice así. A ver, vamos a ver. Según el estado de agregación de la materia indique cuáles de las alternativas representa una relación correcta. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a relacionar, muchachos. El helio, ¿en qué estado estará el helio? Que es un elemento de la tabla, muchachos. Sólido, líquido, gaseoso. Está en estado, ¿qué? Gaseoso. Muy bien, muy bien. La plata, que también es un elemento. ¿En qué estado está la plata? Sólido, muy bien. Sólido, perfecto, perfecto. Y el vinagre, obviamente el vinagre, que no es una sustancia, el vinagre es una mezcla, pero se encuentra en estado líquido, ¿no? Perfecto. ¿Y cuál es la relación correcta entonces? ¿En qué alternativa está esa relación correcta? Una de las relaciones correctas debemos encontrar. La 1 con la C, esa la encontramos como clave, Alison. ¿Sí? 1C, la respuesta es la D. Muy bien, gracias, Jacqueline, gracias. Gracias, Alison. Muy bien, Alexandra, perfecto. Entonces la 8 es la letra D, ¿les parece? Muy bien.
Vamos a ver la pregunta número 9, entonces. ¿La plata puede estar en estado líquido? Puedes tú pasarlo en estado líquido, pero en condiciones ambientales está en estado sólido, en condiciones ambientales, en la naturaleza. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver la pregunta número 9. El permanganato de potasio, y entre paréntesis hay una fórmula química, es un oxidante muy empleado en química orgánica. Marque verdadero o falso. A ver, dice, ¿es una mezcla homogénea? Muchachos, tiene fórmula, elementos diferentes, es un compuesto. La primera es falso, muy bien. La segunda es ternaria debido a que contiene 3 elementos. Muchachos, los compuestos se pueden diferenciar por los elementos que tiene. Si tiene 2 elementos diferentes, se llama compuesto binario. Si tiene 3 elementos diferentes, compuesto ternario. Y si tiene 4 elementos, cuaternario. ¿Sí? Así que obviamente es verdadero, tiene 3 elementos diferentes. Su fórmula contiene 6 átomos, chicos, un compuesto también puede tener una cantidad de átomos. Así que, a ver, ¿cómo lo podemos hacer? Mira, observa. A ver, ¿ves este 4 que está ahí con ese luz, con ese punto rojo? Ese 4 representa la cantidad de átomos de este elemento llamado oxígeno. Este manganeso no tiene nada, pero en el subíndice, pero se asume que hay un átomo de manganeso. Igual que el potasio, muchachos. Así que hay un átomo de potasio, un átomo de manganeso y 4 átomos de oxígeno. En total sumamos, hay 6 átomos. Es decir, este compuesto es hexatómico, así que si hubiese dicho fórmula hexatómica o de 6 átomos, es verdadero. Así que creo que ya me dijeron la respuesta, ¿no? Es falso, verdadero, verdadero. Muy bien. La alternativa es la B. Perfecto, Alison Euler, Sebastián, Gustavo, gracias, solo máximo. Luis, gracias también, muy bien, gracias por ratificar tu respuesta. Vamos a continuar, ¿ya? Entonces, acá la respuesta. A ver, la 10. ¿Qué dice la 10? La 10 nos dice, de ese listado, señale las propiedades intensivas. ¿Cuáles serán las propiedades intensivas? A ver. A ver, vamos a señalar, ¿ya? A ver, acá al costadito, vamos a poner acá al costadito. Volumen, ¿qué propiedad es el volumen? A ver, preguntémonos. ¿El volumen depende de la masa? Es decir, ¿la masa cuando aumenta también su volumen? Si tu respuesta es que sí aumenta, entonces es extensiva. A ver, la segunda, la densidad. ¿Te acuerdas que Alessandra me preguntó, profesor, qué significa que dos propiedades extensivas al dividirse se vuelvan intensivas? Y la densidad justamente es obviamente la densidad, ¿no? La letra D es igual, ¿no? A la masa sobre el volumen. Y entonces eso lo vuelve una propiedad intensiva. Ahí está. Muy bien. La oxidabilidad. Muchachos, la oxidabilidad es una propiedad química. Y recuerden que por teoría, toda propiedad química es una propiedad de frente a todo lo que sea químico, es una propiedad intensiva. ¿Estamos de acuerdo? El peso, muchachos, a ver, relacionemos. Si un cuerpo tiene mayor masa, ¿tendrá mayor peso? Claro que sí tiene mayor peso. Entonces, tenemos una propiedad extensiva ahí. Muy bien, extensiva. La maleabilidad, muchachos. La maleabilidad es una propiedad física, pero es intensiva o extensiva. Muchachos, a ver, vamos a ver. A ver, la maleabilidad del oro. Si en un cuerpo hay más oro, se vuelve más maleable, y en una pepita que tiene menor cantidad es menos maleable, o por ser oro tiene la misma maleabilidad. ¿Ustedes qué piensan? Tiene la misma maleabilidad, tienen razón, tiene la misma maleabilidad, por lo tanto es una propiedad que no depende de la masa de la muestra de oro, así que es una propiedad intensiva. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver cuántas intensivas hay, ¿no? A ver, a 2 es intensiva, a 3 es intensiva,
La 5 es intensiva. Muy bien su respuesta, muchachos. ¿Qué es maleabilidad, Fabiola? Maleabilidad es que cuando un cuerpo tú lo sometes a una presión o lo calientas, el cuerpo se deforma a tu voluntad y se obtienen láminas más delgadas. Eso es maleabilidad. El volumen no es intensiva, Yadir, el volumen es extensiva, porque cuando uno tiene más masa, ocupa más volumen. Entonces, el volumen está dependiendo de la masa, Yadir, y cuando depende de la masa, es obviamente extensiva. ¿Okay? Cuando no depende de la masa, es intensiva. Cuando una propiedad no depende de su masa, Gustavo, es intensiva. Cuando sí depende de la masa, es extensiva. De nada, Yadira. Vamos a continuar, ¿ya? A ver, la otra pregunta. ¿El carbón es maleable? No, el carbón no es maleable, mi estimado. Oh, señorita Alison, disculpe, el carbón no es maleable. No todos los sólidos son maleables, muchachos, ¿ya? Muy bien. 11. Establezca las relaciones correctas. A ver, vamos a ver. Mezcla heterogénea. ¿Qué tiene una mezcla heterogénea? Varios elementos puede ser, ¿eh? Pero yo creo que la correcta es que lo que le caracteriza a una mezcla es que tiene varias fases, ¿sí? Varias fases. Vamos a ver si se puede ver. Varias fases. Disculpando el pulso, ahí está. ¿Y qué es un compuesto? Un compuesto, bueno, de las dos alternativas que nos queda, tiene que ser que tiene varios elementos, ¿sí o no? Claro. Disculpando el pulso. ¿Qué es una sustancia simple? Ah, muchachos, una sustancia simple tiene un solo elemento. Ahí está. Vamos a ver la respuesta. A ver, 1 con la letra A, 2 con la letra B. Acá está, mira. Ahí está. Muy bien. La A de alianza. Disculpen, la A de avión. Chévere. Sigamos. Sigamos entonces. Muy bien, muchachos. Muy bien. Sigamos. A ver, la pregunta número 12. ¿Qué nos dice la pregunta número 12? En la siguiente lista, ¿cuáles son sustancias simples? A ver, vamos a escribir a su costadito. A ver. Acero, ¿qué es? ¿Sustancia o mezcla? Muchachos, es mezcla. Muy bien. ¿Qué mezcla es? Homogénea. ¿Por qué? Es una aleación, muchachos. Toda aleación tiene una mezcla, toda aleación es una mezcla homogénea. ¿Sí? El diamante, ¿qué es el diamante? El diamante es una sustancia. Es una sustancia pura, simple o también llamada elemental. ¿Qué es el ozono? También, muchachos, es una sustancia pura, simple o elemental, ¿sí? Entonces, las sustancias simples, ¿cuáles serían, muchachos? Sería la 2 y la 3. ¿Hay 2 y la 3? Claro, la alternativa C. C de Comando Sur, C de Casita, claro. C de crema también, ¿por qué no? C de crema. Bueno, Gustavo, no sé si eso te habrá pasado a ti, pero bueno. C de Cris, ya está, C de Cris, perfecto. C de cristal, ya, C de cristal, muy bien, perfecto. Ya, ok. Sigamos. A ver, la otra pregunta, ahora sí, concéntrense de nuevo. La pregunta 13, a ver qué dice. Según el estado de agregación de la materia, indique las alternativas que representan una relación corta. Muy bien. Primero vamos a relacionar. Ya fue la U, Gustavo, concéntrate en la 13. A ver, según el estado de agregación de la materia, indique la relación correcta. A ver, Gustavo, vamos a relacionar, ¿ya? A ver, la 1, que es el bronce, ¿con cuál? A ver, el bronce está en estado sólido. Muy bien, Gustavo. La salmuera está en estado líquido. Y el cloro, que es un elemento, está en estado gaseoso. Muy bien. A ver, busquemos la relación. ¿Habrá 1 con C? No hay 1 con C. ¿Habrá 2 con B? Sí hay 2 con B. La alternativa es la letra D. Gustavo, ¿lo resolviste? La D, muy bien, Nicolás, muy bien, Sofía, muy bien, Alessandra, muy bien, Joshua. Gustavo, la D, muy bien, Gustavo. D de devoradora, perfecto. D de dulce, por ejemplo. D de dáselo. No. D de devoradora. A ver, muy bien. Sigamos, muchachos.
De duda, no, duda no. Tienes que estar segura, María Fe. ¿Qué es la propiedad intensiva del hilo? La propiedad intensiva es una propiedad que no depende de la masa, no es aditiva, ¿sí? Y toda propiedad química es intensiva, ¿sí? Muy bien, vamos a ver la siguiente, ¿ya? Ya nos falta dos, muchachos, ya nos falta dos. A ver. A ver, la 14, ¿qué dice la 14? El metanol, ahí está su fórmula, el metanol es un líquido muy tóxico, no apto para el consumo humano, dice así, ¿no? No apto para el consumo humano, dice así, ¿no? Entonces, indique verdadero o falso. A ver, ¿es verdadero? ¿Será verdadero? ¿Es una sustancia? No, muchachos, falso. ¿Es ternaria porque tiene carbono, hidrógeno, oxígeno? Obviamente, verdadero. Es ternaria porque tiene 3 elementos. Muy bien. Su fórmula es hexatómica. A ver, ¿tendrá 6 átomos? A ver acá. Vamos a ver. Un carbono, 4, 5, 6. Sí, hay 6 átomos, muchachos. Entonces vamos a escribir acá verdadero. Ya tenemos la secuencia, falso, verdadero, verdadero. ¿Cuál es la clave? Muy bien, la letra C, muy bien. De cachimbo, muchachos, de cachimbo. Bien dicho. El siguiente listado señala las propiedades extensivas. A ver, vamos a anotar acá. Ductibilidad, propiedad intensiva. ¿Qué es ductibilidad? Es la capacidad de formar hilos cada vez más delgados. ¿Sí? Muy bien. Inercia. La inercia, muchachos, es una propiedad extensiva. ¿Qué? La inercia tiene que ver con la capacidad de mover o de cambiar el estado de reposo de un cuerpo. Así que cuando un cuerpo tiene mayor masa, nos va a ofrecer o va a presentar más inercia. Un ejemplo, mover una silla de plástico y mover un sofá. En un sofá hay mayor masa, así que va a generar más resistencia al movimiento. En una silla de plástico también hay masa, pero menor, pero va a haber menor resistencia. Por eso se llama extensiva. El color, muchachos, es una propiedad intensiva. Ahí está, propiedad intensiva. La reactividad por ser química es una propiedad intensiva también. El área es una propiedad que depende de la masa, es una propiedad extensiva, chicos. Extensiva. ¿Sí? Muy bien, ¿cuáles son las extensivas entonces? Ya la vimos, ahí está. No te hagas el ciego, ahí está. Es la 2 y la 5. La alternativa es la C. Muy bien. Hoy casi nadie falla. Excelente, muchachos. La alternativa es la C. C de cerebro, claro, claro. Muy bien, vamos a ver entonces. C de ciclero. Hoy, ¿cómo vas a decir eso, Joshua? Uy, seguro tú eres el ciclero. No, no creo. Vamos a ver. Muy bien, sigamos entonces. Muy bien, yo creo que ahora estamos en esta parte ya de la, creo que se llama autoevaluación, ¿no? A ver, ustedes, al toque, a ver, una autoevaluación entonces. Creo que la autoevaluación, muchachos, a ver, la 1, marquen un cambio físico. Recuerden que un cambio físico, yo voy a escribir acá lo que necesitan, es reversible, coma, es cambia, voy escribiendo, cambia la parte externa, ¿sí? Se utiliza menos energía, ahí está, a ver, menos energía, a ver, ¿con cuál se queda? Claro, la alternativa es la letra B, muy bien, la alternativa es la letra B, perfecto. A ver, corresponde a un cambio físico, tensión del vinagre, claro, claro que sí, muy bien. A ver, para la número 2, a ver, un material homogéneo de composición constante. Un material homogéneo de composición constante.
A ver, tiene que ser un material homogéneo y su composición debe ser constante. Muy bien, seguro tienen esta duda. No saben si marcar mezcla homogénea, ¿estamos de acuerdo? No saben si marcar mezcla homogénea o no saben si marcar sustancia. ¿Okay? Muchachos, la respuesta es sustancia, la A. Muy bien, Brigitte, muy bien, Josué, muy bien, Jimena, la A. Excelente, muchachos. Sustancia es todo un material que siempre tiene composición fija. Muy bien, la A, claro que sí. La A de avión, muy bien, la letra A. Excelente. Vamos a marcar acá la letra A. Muy bien, excelente. Uy, me salió chueco. Así, listo, la letra A. Muy bien. Vamos a ver la otra pregunta, ¿ya? Ya vamos a acabar, muchachos. Vamos a ver la próxima pregunta. A ver, la pregunta 3. A ver, la primera. ¿Toda sustancia es un compuesto? ¿Toda sustancia es un compuesto? ¿O también puede ser un elemento? Falso. Muchachos, la siguiente. ¿Las soluciones son mezcla homogénea? Verdadero. Muy bien, verdadero. Las mezclas heterogéneas presentan varias fases, muchachos. Verdadero, muy bien, verdadero. A ver, la D, ¿estás seguro que es la D? Muy bien, la letra D. Perfecto, muchachos. A ver, ¿cuál es una propiedad extensiva? A ver, muchachos, extensiva, que dependa de la masa, que se pueda sumar. ¿Ya lo viste o no? Dime que ya lo viste, por favor. Dime que sí ya lo viste. Claro, la alternativa es la D. Muy bien, chicos, la alternativa es la D. Perfecto, muy bien. Muy bien. Muy bien, sigamos entonces. Sí, Lenin, ambos tienen 4 hidrógenos, sí. Es otra forma de representar al metanol, no te preocupes, es otra forma. A la segunda forma se le llama fórmula global, a esto se le llama fórmula semidesarrollada. Son 2 tipos de fórmula. Lenin, no te preocupes. Sí, son 2 tipos de fórmula. Alison, la dureza, ¿por qué no? Alison, a ver, la dureza, a ver, vamos a ver. ¿Qué es la dureza? La dureza es la resistencia de un cuerpo a ser rayado o a ser alterado en su superficie. Por ejemplo, un pedacito de lámina de acero tiene una determinada dureza, Alison. Pero si tuviera una lámina más grande, la dureza no va a aumentar, la dureza va a ser la misma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la dureza es la misma sin importar qué área de lámina tengas. Así que la dureza es una propiedad intensiva y no extensiva. Sí, vamos a ver la siguiente, ¿ya? Vamos a ver la siguiente. A ver, vamos a ver la siguiente, ¿ya? Muy bien. La 5, a ver, me dijeron que era la D, a ver, cambio químico. La D, muy bien, la digestión. La tenacidad es extensiva. Sí, la tenacidad no es extensiva, la tenacidad también es intensiva, muchachos.